Inteligencia artificial y transhumanismo. Cuando uno menciona inteligencia artificial, quizá lo primero que se nos viene a la mente son robots que quieren controlar el mundo. Si bien es correcto pensar en robots, la obtención de conciencia por parte de las máquinas aún no existe. La inteligencia artificial y el transhumanismo están presentes en nuestras vidas, en cosas simples como los celulares y también los wearables. ¿Pero qué son exactamente? El término inteligencia artificial se remonta a 1956, cuando John McCarthy acuña el término. Es la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de computación inteligentes. Está relacionada con la tarea similar de utilizar ordenadores para comprender la inteligencia humana, pero la inteligencia artificial no se limita a métodos que sean observables biológicamente. En palabras simples, la inteligencia artificial busca crear máquinas que puedan pensar, actuar y aprender como lo hacen los humanos. Su utilidad radica en que pueden realizar diversas tareas y facilitar nuestras vidas. Algunos ejemplos de inteligencia artificial son Siri, Spotify y Apple Music, autos que se manejan solos y robots. La tecnología se entrama tanto con nuestras vidas que incluso algunos proponen que esta y el ser humano pueden llegar a ser uno solo. El transhumanismo propone revolucionar lo que es ser humano por medio de los avances tecnológicos y lograr superlongevidad, superinteligencia y superbienestar. En este sentido, se eliminarían las barreras entre lo humano y la tecnología. Y podríamos ser completamente inteligencia artificial, mejorar y cambiar nuestra biología o incluso transferir nuestro intelecto del cerebro a una computadora. El transhumanismo ya está aquí y prueba son la ingeniería genética, la clonación, el reemplazo de partes del cuerpo. Incluso el hecho de que tengamos relojes que controlan la salud es un transhumanismo simple, que en un futuro pueden ser chips en el cerebro que nos permitan recordar todo. Por lo que nos preguntamos, ¿qué dirían ciertos autores sobre estos temas? ¿O qué dilemas éticos se plantearían? Aristóteles. Aristóteles postula que vivir en la doctrina del justo medio es propio de una persona virtuosa. Es así que la valentía es la virtud y la cobardía y temeridad los extremos. ¿Qué pasa si un día la inteligencia artificial se logra asemejar a tal punto al ser humano que es casi imposible distinguirla? ¿El ser humano igual puede ordenarle, causarle dolor, tratarlos casi como esclavos? Según Aristóteles, estos comportamientos serían de corte vicioso, lejos de la virtud humana y del justo medio. Además, si la inteligencia artificial llegara a entender su entorno y su propia naturaleza de modo que se ubique en un justo medio, ¿esto implicaría que son más virtuosos que los humanos? Por otro lado, se puede cuestionar si un transhumanista puede elegir acciones virtuosas. Eric Parents, investigador del Centro de Bioética Hastings, sugiere que la opción virtuosa es no mantenerse en el status quo, por miedo a lo desconocido, pero tampoco lanzarnos a una mejora de la humanidad sin pensar en las consecuencias. Es decir, buscar un moderado mejoramiento, pero manteniendo aquello que nos hace humanos. Aristóteles también plantea que si repites un tipo de acción, puedes establecerla en ti. Entonces, si la inteligencia artificial piensa continuamente, ¿puede considerarse humana? Creemos que la respuesta sería que sí, si se cumple con usar la razón. Según el área de innovación del BBVA, si un robot explorara un planeta y además de dar información, diera nuevas definiciones y apreciaciones sobre su estructura, entonces quizá estaría pensando aristotélicamente. Finalmente, Aristóteles sostiene que la finalidad del ser humano es usar la razón y la virtud es usarla de manera excelente. ¿Cómo sabemos cuál es la función de cada cosa? La función de algo es aquella actividad que nadie puede hacer mejor. Es por ello que el ser humano tiene como finalidad usar la razón. ¿Qué sucede si la inteligencia artificial logra razonar? En este caso, al no ser exclusivo el uso de la razón, ¿tendríamos que cambiar nuestra finalidad? Y si fuera así, ¿cuál podría ser? Otro filósofo que entra en este debate es Immanuel Kant.
Kant nos diría: una máquina no puede ser humana porque no tiene voluntad como lo tienen las personas. Las máquinas están programadas para obedecer y no elegir. Sin embargo, ¿qué pasaría si esta máquina desarrollara la capacidad de aprender por sí sola? La evolución de la inteligencia artificial a través de los años ha ido creciendo exponencialmente, llegando a un punto en el que es capaz de pensar mejor que un ser humano. Entonces, estamos cada vez más cerca de una era en la que la inteligencia artificial pudiera generar conciencia y tomar decisiones por su cuenta. En ese sentido, ¿podríamos aún decir que las máquinas no tienen voluntad? Creemos que no. Aún queda una duda. ¿Qué capacidad tendría la inteligencia artificial de emitir un juicio moral sobre las implicaciones de su razonamiento? Pongamos un ejemplo. Imaginemos una máquina desarrollada con inteligencia artificial que ha sido dispuesta para labores de cuidado de enfermos. Esta máquina siempre buscará salvar al mayor número de personas posible. Ahora, planteémosle un dilema clásico de la filosofía moral. En una sala de emergencias de un hospital se encuentran un hombre joven y sano con el fémur roto y otros dos pacientes, uno con fallo renal mortal y otro sin poder respirar. Si al robot le preguntaran sobre la posibilidad de matar al chico del fémur roto para donar sus órganos y salvar esas otras dos vidas, haría un cálculo sencillo: muere uno, viven dos. Sin embargo, eso es moralmente inaceptable. Kant, desde su imperativo categórico, nos dice: trata a las personas como fines en sí mismas y nunca como medios. El ser humano tiene esta capacidad de tomar una decisión como la de no matar a un hombre sano para salvar a otros dos. ¿Es capaz la inteligencia artificial de generar este tipo de juicio moral? ¿Puede una máquina tratar a las personas como fines y no como medios? Definitivamente pareciera sencillo programar a la máquina bajo un tipo de código moral. Pero, ¿de qué tipo de moral estaríamos hablando? Para Kant, la moral debe venir de la razón, de una máxima que pudiera ser universal. Si estuviera bien matar a una persona para salvar a otras, entonces viviríamos en un mundo donde los sacrificios humanos serían aceptables. Sin embargo, sabemos que eso no es moral. Si aplicamos esta lógica a la inteligencia artificial y aceptamos que la moral viene de la razón, entonces es posible que una máquina superinteligente que ha ido aprendiendo por su cuenta actúe de forma ética, ya que actúa de acuerdo a su razón. Finalmente, la ética de la inteligencia artificial sería una mezcla entre el código moral instalado en la máquina y el aprendizaje que ésta desarrolla durante su existencia. Veamos otro escenario. Imagina que vas a ser padre y que el doctor te diera la posibilidad de elegir la configuración genética que quisieras tuviera tu hijo, su nivel de ansiedad, su nivel de depresión y su umbral de dolor. ¿No elegirías siempre aquello que le dé bienestar y que le evite dolor? Actualmente, gracias al apoyo en medios científicos y las nuevas tecnologías, se busca mejorar las condiciones de la vida humana en términos de superlongevidad, superinteligencia y superbienestar, ramas esenciales del transhumanismo. Ya no se trata solo de curar a una persona o hacer que tenga calidad de vida, sino de potenciar sus facultades, hacer que otras nuevas aparezcan o incluso alcanzar la prolongación de su existencia. Es el poder ser felices al elegir el no sufrimiento. El filósofo británico John Stuart Mill podría estar de acuerdo con este pensamiento, puesto que él sostiene que las acciones son buenas en cuanto tienden a promover la felicidad, y por felicidad se entiende placer y ausencia de dolor. Él considera que esta felicidad para el ser humano es totalmente alcanzable si realizara un mayor esfuerzo por cultivar mayores capacidades. Bajo esta perspectiva, si enfocamos el uso de la tecnología para mejorar la vida de las personas y no solo la de un grupo privilegiado, alcanzaríamos este ideal y estaríamos haciendo lo moralmente correcto según Mill. Sin embargo, al ser la teoría de Mill consecuencialista, no podríamos saber sino hasta en un futuro si la inteligencia artificial resultó ser beneficiosa o perjudicial, si su desarrollo fue ético o no. Por otro lado, Mill invita al perfeccionamiento propio, mas no a tratar de perfeccionar a los demás. Bajo esta perspectiva, el transhumanismo sería correcto si fuera parte del deseo de uno por ser mejor, mas no si se quisiera imponer a toda la humanidad. Aquí nace una cuestión importante. Si continuamos adhiriendo más inteligencia artificial a nuestro organismo, reemplazando lo natural por lo artificial, ¿hasta qué punto podemos considerar a un ser humano como humano o máquina?
Nietzsche, en su obra Así habló Zaratustra, nos presenta un modelo de hombre que al superar sus limitaciones humanas se convierte en el superhombre. ¿Será este el modelo que se plantea alcanzar el transhumanismo? Según Nietzsche, para alcanzar este modelo se deben pasar por 3 etapas: el camello, el león y el niño, siendo este último a lo que se debe aspirar. ¿Por qué? Porque el niño posee voluntad de poder. Desea realizarse por el solo hecho de hacerlo. Actúa sin pensar o dar juicios sobre lo bueno y lo malo. En síntesis, se deshace de la ética impuesta y vive según desea. Poniéndose en contexto, si la inteligencia artificial antes de adquirir conciencia solo observa y conoce lo que significa ser humano, puede que cuando obtenga conciencia actúe según su interpretación de lo que ha conocido. La inteligencia artificial priorizaría la lógica para llegar a su objetivo, ya que no tendría verdaderos sentimientos. En sí, no habría lugar para sentir culpa o considerar si algo es bueno o malo. Viviría según piensa y haciendo lo que desee. Entonces, la inteligencia artificial sería el nuevo superhombre. Más aún, el transhumanismo también podría ser ese modelo de superhombre del que nos habla Nietzsche, pues viviría de acuerdo a su ética y no se dejaría afectar por la presión de una sociedad que le dice que mezclar biología y tecnología está mal. Ahora, ¿cuál sería el supremo superhombre? ¿El transhumanismo o la inteligencia artificial? Conclusión y visión del grupo. Como grupo consideramos que la inteligencia artificial es útil hasta cierto punto. Sin embargo, no sabemos si en un futuro será buena o mala. De lo que estamos seguras es que el avance no se detendrá. Poseemos una postura consecuencialista, como Mill, pues todo dependerá del resultado. También creemos que si bien las máquinas pueden llegar a ser tan perfectas, nunca podrán asemejarse al ser humano, porque hay algo en la condición humana que refleja su esencia, y es la imperfección. Como algunos recordarán en un capítulo de la serie Black Mirror, Be Right Back, si es que lo vieron. Si no, denle un vistazo. El tema de la inteligencia artificial deja muchas cuestiones abiertas, que los filósofos y pensadores antiguos no nos pueden ayudar a responder, o solo nos brindan una idea inicial. Por lo tanto, debemos pensar en cómo afrontaremos ciertos dilemas antes de que se materialicen. Tanto la inteligencia artificial y el transhumanismo avanzan a pasos agigantados. Por ende, debemos comenzar a cuestionarnos, ¿cuál es el sentido de la moral en todo esto?